Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio. Bienvenidos, queridos amigos de Convicción Radio, a esta nueva temporada de Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia. Debemos continuar los comentarios que hace Santo Tomás acerca de el Padre Nuestro, y estamos en la tercera petición: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Espíritu Santo nos comunica un tercer don que se llama don de ciencia. En efecto, el Espíritu Santo no solo produce en los buenos el don de temor y el don de piedad, la cual es un amor delicado a Dios, según hemos dicho, sino que también hace sabio al hombre. Es lo que pedía David cuando decía: enséñame la bondad, la doctrina y la ciencia. La ciencia que el Espíritu Santo enseña al hombre es la de vivir bien. Entre todas las cosas que contribuyen a la ciencia y sabiduría del hombre, la más importante es aquella sabiduría que lleva al hombre a no apoyarse en su propio sentir. No te apoyes en tu prudencia, nos aconseja el Señor, pues aquellos que presumen de su propio sentir a tal punto que no se fían de los demás, sino solo de sí mismos, son tenidos por estúpidos, y lo son en verdad. ¿Has visto a un hombre que se tenga a sí mismo por sabio? Más puedes esperar de un necio que de él. Esto de no confiar en el propio sentir procede de la humildad. Por eso enseña la Escritura que allí donde hay humildad, hay también sabiduría. Los soberbios, en cambio, confían demasiado en sí mismos. El Espíritu Santo nos enseña, por medio del don de ciencia, a no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. En efecto, por este don pedimos a Dios que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En tal petición se pone de manifiesto el don de ciencia. Así, cuando decimos a Dios, hágase tu voluntad, suplicamos, al igual que un enfermo que quiere algo del médico y quiere precisamente solo lo que sea voluntad del médico. De lo contrario, si solo quisiera seguir su propia voluntad, sería un estúpido. De igual manera,
Nosotros únicamente hemos de pedir a Dios que se haga en nosotros su voluntad. Esto es, que su voluntad se cumpla en nosotros. El corazón del hombre es recto cuando concuerda con la voluntad divina. Tal fue el caso de Cristo. Descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. En efecto, Cristo, en cuanto Dios, tiene una misma voluntad con el Padre, pero en cuanto hombre, tiene una voluntad distinta que la de su Padre. Refiriéndose a esta última, dice que no hace su voluntad sino la del Padre. Y también por eso nos enseña a orar y a pedir: hágase tu voluntad. Pero, ¿cuál es el sentido de esta petición? ¿Acaso no está escrito: hizo todo cuanto quiso? Si Dios hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra, ¿por qué dice Jesús: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo? Para responder a estas preguntas hay que tener en cuenta que Dios quiere 3 cosas para nosotros, cuyo cumplimiento es lo que suplicamos. Lo primero que Dios quiere para nosotros es que alcancemos la vida eterna. En efecto, quien hace alguna cosa para un determinado fin, quiere que esa cosa alcance el fin por el cual la hizo. Ahora bien, Dios hizo al hombre, pero no para nada. Está escrito: ¿acaso creaste en vano a todos los hijos de los hombres? Por consiguiente, Dios creó a los hombres para un fin, no para los placeres sensibles, puesto que también los animales los disfrutan, sino para que obtengan la vida eterna. Quiere pues Dios que el hombre alcance la vida eterna. Cuando una cosa alcanza el fin para el que fue hecha, se dice de ella que se salva. Cuando por el contrario no lo alcanza, se dice que se pierde. Ahora bien, Dios hizo al hombre para la vida eterna. Cuando la alcanza, se salva. No otra cosa es lo que quiere Cristo, según se lee en el Evangelio. Esta es la voluntad de mi Padre que me ha enviado, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga la vida eterna. Esa voluntad ya se ha cumplido en los ángeles y en los santos que están en la patria, porque ven a Dios, lo conocen y gozan de Él. Nosotros, por nuestra parte, deseamos que así como la voluntad de Dios ya se ha cumplido en los bienaventurados que están en el cielo, se cumpla también en nosotros que estamos en la tierra. Y esto es lo que pedimos cuando rezamos: hágase tu voluntad en nosotros que estamos en la tierra, así como en los santos que están en el cielo. Lo segundo que Dios quiere de nosotros es que guardemos sus mandamientos. Cuando alguien desea una cosa, no solo quiere aquello que desea, sino también todos los medios necesarios para su obtención. Así el médico, para lograr la curación del enfermo, quiere también la dieta, los remedios, etc. Ahora bien, Dios quiere que alcancemos la vida eterna. Y Cristo ha dicho: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Quiere, por tanto, que guardemos sus mandamientos. San Pablo escribe a este propósito: que vuestra obediencia sea espiritual, de manera que sepáis discernir
cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena porque es útil. Yo, el Señor, dice Dios, te enseño cosas útiles. La voluntad de Dios es agradable para el que ama. Si bien no es grata a los demás, sin embargo para el que ama es deleitable. Leemos en la Escritura: la luz se ha levantado para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Finalmente, la voluntad de Dios es perfecta porque es honesta. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial, nos prescribe el Señor. Así pues, cuando decimos, hágase tu voluntad, pedimos la gracia de observar los mandamientos de Dios. Ahora bien, esta voluntad de Dios se cumple en los justos, pero en los pecadores todavía no. Como a los justos los denomina cielo y a los pecadores tierra, pedimos que la voluntad de Dios se cumpla así en la tierra, es decir, en los pecadores, como en el cielo, es decir, en los justos. Conviene notar que la manera como Cristo formuló esta petición incluye una enseñanza implícita, pues no dice haz, ni tampoco hagamos, sino hágase tu voluntad. En efecto, dos cosas son necesarias para alcanzar la vida eterna: la gracia de Dios y la voluntad del hombre. Por más que Dios haya creado al hombre sin el hombre, no lo justificará sin su cooperación. Como dice San Agustín en su comentario al Evangelio de San Juan, aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Porque Dios quiere la cooperación del hombre, como se puede ver por lo que dice en la Escritura: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Y San Pablo escribe: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Por lo tanto, no presumas de ti, sino confía en la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo, no seas negligente, sino aporta con tu esfuerzo. Por esto Cristo no nos hace decir, hagamos tu voluntad, porque entonces parecería que nada tiene que hacer la gracia de Dios. Y tampoco nos hace decir, haz tu voluntad, porque entonces parecería que nuestra voluntad y nuestro esfuerzo no sirven para nada. Cristo nos enseñó a decir, hágase tu voluntad. Por la gracia de Dios, con nuestra diligente cooperación y esfuerzo. Finalmente, lo tercero que Dios quiere de nosotros es que seamos restituidos al estado y dignidad en que fue creado el primer hombre, dignidad y estado tan elevados que el espíritu y el alma no experimentaban resistencia alguna de parte de la carne y de la sensualidad. Mientras el alma estuvo sometida a Dios, la carne permaneció de tal manera sujeta al espíritu que no sintió la corrupción de la muerte, de la enfermedad, ni de ninguna pasión. Pero desde el momento en que el espíritu y el alma, situados entre Dios y la carne, se rebelaron contra Dios por el pecado, el cuerpo se rebeló contra el alma y comenzó a sentir la muerte y las enfermedades, así como una continua rebeldía de la sensualidad
contra el Espíritu. Por eso dice San Pablo: encuentro otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón. Y también la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu los tiene contrarios a los de la carne. De modo que existe una guerra continua entre la carne y el Espíritu, y el hombre se va deteriorando ininterrumpidamente por el pecado. Pues bien, es voluntad de Dios que el hombre sea restituido a su estado primigenio, es decir, que no haya nada en su carne contrario a su espíritu. Porque, como dice el apóstol, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ahora bien, esta voluntad de Dios no se puede cumplir plenamente en esta vida. Se cumplirá en la resurrección de los santos, cuando los cuerpos de estos resuciten gloriosos, incorruptibles y nobilísimos. Según aquello del apóstol, se siembra en vileza y se resucita en gloria. Sin embargo, la voluntad de Dios se cumple en los justos en cuanto al alma por su justicia, su ciencia y su vida. Por eso, cuando decimos, hágase tu voluntad, suplicamos al Señor que ésta se realice también en la carne, tomando por cielo al alma y por tierra a la carne. Este es el sentido de las palabras, hágase tu voluntad, así en la tierra, es decir, en nuestra carne, como se hace en el cielo, es decir, en nuestro espíritu por la justicia. Esta petición del Padre Nuestro nos conduce a la bienaventuranza de las lágrimas de que habla el Evangelio. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Ello es fácil de demostrar retomando los 3 puntos de nuestra exposición. Según el primero, Dios quiere para nosotros y nos hace desear la vida eterna. El amor a esa vida eterna nos induce al llanto. ¡Ay de mí!, clama el salmista, ¡cuán largo es mi destierro! Y este deseo es, en los santos, tan vehemente que les hace anhelar la muerte, cosa que de suyo repugna. Preferimos abandonar este cuerpo, decía San Pablo, y morar en la presencia del Señor. En cuanto al segundo punto, aquellos que cumplen los mandamientos son presa del llanto, porque si bien los preceptos son dulces para el alma, para la carne son amargos, porque continuamente la mortifican. Como dice el salmista, al ir iban llorando, refiriéndose a la carne, mas al volver vendrán jubilosos, refiriéndose al alma. En cuanto al tercero, la lucha incesante entre la carne y el espíritu es fuente de llanto. En efecto, es imposible que en este combate el alma no reciba algunas heridas de parte de la carne, al menos las de los pecados veniales. La expiación de estas faltas es causa de lágrimas. A este respecto dice el salmista, lavaré cada noche, es decir, por todo el tiempo que duren las tinieblas de mis pecados, mi lecho, es decir, mi conciencia. Los que así lloran llegan a la patria celestial. Dios nos conduzca a ella.
Oh Dios, que ilustras a tu Iglesia con la admirable erudición de tu santo confesor Tomás y la fecundas con sus santas obras, te rogamos nos concedas la gracia de entender lo que Él enseñó y de imitar sus virtudes. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio.